para não interromper a apresentação do professor. E depois, na hora das perguntas, vocês podem fazer suas perguntas em português, que eu faço a tradução para ele para o espanhol. E assim, na hora da resposta, se tiver alguma questão a ser traduzida, também farei com o maior prazer. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, professor Horácio Solar. Nesse momento, eu tenho o prazer de apresentar o professor Horácio. Ele é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Católica do Chile. Ele é doutor em Didática da Matemática pela Universidade Autônoma de Barcelona, também mestre em História da Ciência pela mesma universidade. A formação dele é bacharel em Educação e licenciado em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Tem como foco principal de pesquisa o desenvolvimento de competências matemáticas e o desenvolvimento profissional de professores de matemática. Os focos de interesse principal ou as temáticas de estudo se concentram exatamente no enunciado da palestra de hoje, que é Noticing de professores líderes de matemática para promover competências matemáticas de modelação e argumentação. Isto é, os temas que ele trabalha são basicamente as habilidades, competências de modelação, de modelação e argumentação matemática, e efetivamente acompanhadas com o conceito de notes, que acredito que vai ser uma questão que ele vai nos explicar exatamente do que se trata. Professor Horácio, sea bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias, Samuel, por la introducción y al profesor Mauricio por invitarme a estar con vosotros en este programa. Mauricio, tuvimos la oportunidad de conocernos hace un tiempo en el ICME, en Australia. Ahí compartíamos ciertos intereses en un grupo que trabajamos y aquí surgió esta colaboración. Así que espero que lo que podemos discutir pueda ser de interés para ustedes y su formación. Como bien dice Samuel, mi tema de trabajo dentro del área de educación matemática, yo partí desde el tema de las competencias matemáticas. Ese es mi tema de siempre, por muchos años con mi equipo de trabajo. Cuando hablamos de competencias matemáticas, nos referimos a modelación, argumentación, y entre otras. Las que están en PISA, en muchos currículums están las competencias matemáticas. Y ese trabajo también lo he ido desarrollando con una formación continua de profesores. Es decir, en cada proyecto hemos formado profesores para que ellos promuevan estas competencias matemáticas. Y en todo este tiempo hemos ido desarrollando modelos de desarrollo profesional y hemos llegado a esta figura del profesor líder en matemáticas, o teacher leaders o coaching, ¿no? Que ahora vamos a explicar. También, como gusten, pueden hacer algunas preguntas por el chat, ¿no? En cualquier momento, así yo las voy retomando en la presentación. Hay países como Chile y Estados Unidos, ¿ya? Desconozco la realidad en Brasil, que la deserción docente es muy fuerte. Cuando hablamos de deserción, es que hay unos datos que los primeros 5 años, cuando entra al sistema un profesor, muchos se van, ¿no? Ahí hay un dato de un 20% en Chile, que es un dato importante. En Estados Unidos aún es peor. Eso también está asociado que en las carreras de pedagogía para ser profesor ha caído la demanda. Y eso que en países como Chile ha habido incentivo para que los estudiantes entren al programa de pedagogía en cualquier área. Hay varias explicaciones al respecto. Está el síndrome de Burnout, o el síndrome como de salud, problemas de salud mental, ¿no? El profesor se siente como fracasado, no sabe lidiar con su contexto profesional.
También se habla de la importancia de mejorar el estatus docente, ¿no? Ese estatus que había hace tiempo atrás y que ahora no se siente con ese nivel de que los estudiantes y la comunidad los reconozcan. Incluso en Chile, hace unos 10 años atrás, mejoraron mucho los sueldos para los profesores. No es que ganen mucho ahora tampoco, pero ganan mejor que antes. Pero aún así, no es una carrera tan demandada. Nosotros, nuestra postura es que más que solo aumentar sueldos o mejorar su salud mental o mejorar su estatus docente, nuestra postura es que hay que diversificar las tareas docentes. En que el profesor haga menos horas de clases. En Chile actualmente hacen sobre 25 horas a la semana de clases directas. En Brasil no sé cuánto será. En Francia son 16 horas a la semana. Es mucho menos, mucho menos. ¿Ya? Entonces, bajar las horas de docencia directa y otras horas las utilice para otras tareas en una escuela. Y nosotros estamos investigando que dentro de esas tareas realice tareas de acompañamiento, que pueda acompañar a profesores, ya sea de su establecimiento o de otros establecimientos, escuelas que están cercanas. Eso es. Y este proyecto que voy a presentar ahora busca contribuir con investigación y con datos a que el profesor pueda ocupar también ese rol. Para eso está el rol de este profesor líder, o teacher leader, o coaching, o facilitador. Ahí pueden ver en una fotografía la que está de espaldas en blanco, ella es Matilde. Matilde es una profesora de aula de muchos años de experiencia, que ella ha trabajado ya tiempo con nosotros en otros proyectos, y en este proyecto ella está acompañando a un grupo de profesores. ¿Ya? Es muy importante esta figura porque todos estos profesores son de otra región, son al sur de Chile. Yo estoy en Santiago, ellos están al sur de Chile. Y Matilde ha estado trabajando con nosotros vía online y ella acompaña presencialmente a estas profesoras. Como pueden ver, es un grupo reducido de 4 a 6 profesoras, pero con un contenido concreto, que en este caso son las competencias de argumentar y modelar. En este sentido, nosotros señalamos que es muy importante que los procesos de acompañamiento sean en matemáticas, en lo que Schulman hablaba de conocimiento pedagógico del contenido. Es muy importante que sean eso, porque hay otros programas de acompañamiento que son más generales, son más pedagógicos, sin considerar la disciplina como el tema relevante. Y por otra parte, muy importante es el respeto, y que vaya en ambas direcciones. En muchos contextos ocurre que los docentes que están en una escuela, cuando viene otra persona externa de la universidad o de una agencia, de otro lugar, y dan una formación, como no lo conocen, no lo respetan. Entonces no se apropia de lo que están trabajando porque hay una desconexión. En cambio, el profesor líder, cuando es de la comunidad, hay un respeto. Yo entiendo que en Brasil, yo estuve viendo en Brasil hace muchos años, hay una fundación, no recuerdo el nombre, una fundación muy, muy importante que forma a profesores líderes en varios temas y hacen formación en un lugar y luego ellos van a otros lugares. Pero me da la impresión que esa formación no es disciplinar, son en otros temas, más como aspectos socioemocionales o de
profesor jefe o clima de aula, pero no tiene que ver necesariamente con matemáticas. Es una fundación muy importante en Brasil, no recuerdo ahora el nombre. A la izquierda ustedes pueden ver experiencias de acompañamiento en un contexto chileno. Estos son tipos de acompañamiento que se dan. Hay fundaciones que hacen acompañamiento en aulas durante mucho tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Luego está el CPIP, que dice ahí CPIP, que es el Centro Profesional Chileno Nacional. ¿Ya? Que también hace una formación, pero hacen un plan de mentorías que no tiene foco disciplinar, no es en matemáticas. Luego hay red de profesores y de mentores, ¿no? Profesores de profesores, mentores. Y luego hay experiencias propias en Chile en matemáticas, que se llaman ARPA, Sumisilla. Si bien están estas experiencias, se ha invertido mucho tiempo, dinero, capacidades en hacer desarrollo profesional. En Chile contamos con vasta experiencia, pero no significado un impacto en las prácticas de los profesores ni tampoco de los estudiantes. Seguimos todavía en unos niveles de prácticas docentes muy tradicionales y etcétera, sin irme a los resultados internacionales como PISA, que también señalan que todavía no condice nuestros resultados con la inversión que había en este tema. Muy importantes son estas habilidades de acompañamiento que vamos ahora a mostrar, cómo monitorear, cómo retroalimentar y cómo modelar la práctica docente. 3 habilidades que vamos a trabajar. Por tanto, toda la revisión de literatura que hemos visto dice que hay escasa evidencia todavía de las prácticas de cómo profesores líderes, de cómo es la práctica de un profesor líder, de cómo evaluar a este profesor líder. Por tanto, es necesario más experiencia que profesores líderes realicen acompañamiento para promover una colaboración docente con foco en el conocimiento pedagógico del contenido. Esto es lo que sería la problemática. Esta es la problemática general que da sentido al proyecto y al programa que estamos realizando. Para poder realizar acompañamiento, un principio base es contar con un modelo de formación de profesores. En matemáticas es uno de los más conocidos, es el estudio de clases, que viene de Japón, que ya muchos países han adaptado. Nuestro modelo de formación se basa en el noticing docente, que tiene que ver con poner la mirada en analizar el aula y sobre todo analizando videos de clases. En análisis de videos de clases, en que los profesores identifican un foco y lo interpretan y toman decisiones, esas habilidades para analizar el aula son clave en nuestro modelo formativo. También, en este panorama, requerimos profesores líderes formados que tengan las competencias, tanto del conocimiento del contenido, las competencias de noticing, es decir, de poder observar y analizar el aula, y por supuesto las habilidades de acompañamiento, de monitorear, retroalimentar y modelar la práctica. Y eso nos lleva a un modelo que voy a saltar esto. Este es el modelo que voy a explicar en un momento. Voy a explicar este modelo, pero quiero darle sentido a ese modelo. Antes de ir al modelo que tiene que ver con el modelo de cómo formamos profesores líderes, antes voy a explicar cuál es nuestro modelo de formación de profesores. Primero, el modelo de formación de profesores. Este modelo, que se llama mejoramiento de la experiencia docente, es un modelo que hemos trabajado durante varios años y que se basa en 4 etapas. Y esto es para matemáticas. Primero, analizar la práctica de otros. Primero, analizar la práctica de otros. Esto a través de videos.
Cualquiera de los temas que están acá, ustedes pueden ver muchos temas aquí. Uno de ellos es la gestión de la argumentación en el aula de matemáticas, y son cursos empaquetados que toman estos profesores y nosotros a través de este modelo de formación ¿eh? Van apropiándose de este modelo. Entonces, muchos videos de otras situaciones y luego de 5, 6 sesiones, los profesores les solicitamos que hagan alguna clase para practicar lo que han visto y nosotros las grabamos. Y usamos esa grabación de su clase para incorporarla a un contenido del curso. Entonces, la etapa 2 del modelo de formación es análisis de la práctica propia. Usamos el video de su clase, lo analizamos, lo editamos y lo traemos a las sesiones de formación. La tercera etapa es ya tienen que diseñar clases con nuestra colaboración y finalmente la implementan y la evaluamos. Y ahí cierra ese ciclo. Este ciclo suele durar entre 6 a 8 meses. Es un programa largo. Y hemos visto impacto en las prácticas de los profesores. Impacto sobre todo en su noticing, es decir, en su mirada profesional, ¿ya? Que tiene que ver con sus creencias y sus prácticas. Evaluar el próximo desafío es ver el cambio o la incidencia en los estudiantes, en qué están este modelo, cómo está actuando el estudiante, pero eso requiere un proyecto de más largo tiempo. Entonces, nuestro modelo, ¿ya? Que se llama MED, Mejoramiento de la Experiencia Docente, ¿ya? Trabaja un conocimiento de del contenido y es un modelo de desarrollo profesional. Pero requerimos ahora un nuevo modelo, por eso la flecha, un nuevo modelo que trabaje con este profesor líder o líder intermedio, ¿ya? Y está basado en el modelo de formación de profesores MED. Y que también trabaje el conocimiento pedagógico del contenido. Entonces, este modelo, ¿cuál sería? Es a un mayor nivel, a otra escala, y a este le hemos llamado modelo de acompañamiento docente colaborativo. Este modelo que está implementándose en un proyecto de investigación que está en curso, tiene que ver con 3 módulos, ¿ya? De cursos. El primero, que es el que está inferior más abajo, que tiene que ver con las competencias de argumentación y modelar, es decir, trabajamos directamente con ello. ¿Qué son estas competencias matemáticas y cómo trabajarlas? También trabajamos el noticing, ¿ya? Asociado a cómo analizar el aula desde el punto de vista del razonamiento de estudiantes y de interacción docente-estudiantes. Y finalmente, competencias de acompañamiento, cómo retroalimentar, cómo monitorear y cómo modelar. Luego de 6 meses, ellos comienzan a acompañar a profesores, como haciendo práctica. Y mientras siguen con nosotros, ellos ya están juntándose con sus grupos y van usando los mismos recursos que nosotros trabajamos con ellos para trabajarlo con sus profesores. Es decir, el tema de argumentar, los contenidos asociados a argumentar, ellos también los trabajan con sus profesores, los contenidos de noticing también los trabajan con los profesores. El único módulo o conocimiento, recurso que ellos aplican, son las competencias de acompañamiento, en que primero las analizan y luego las están aplicando, ¿ya? Es decir, aplican la retroalimentación, aplican el monitoreo y aplican el modelar la práctica. Estas son las 3 habilidades de acompañamiento que me voy deteniendo en cada una de ellas. Monitorear, retroalimentar y modelar la práctica. En cuanto a monitorear, tiene que ver con
primero analizar, ¿no? Poner atención en algo. Y en ese análisis hay que identificar eventos críticos. ¿Qué es un evento crítico? Un evento crítico es algo que te llama la atención. Lo que está acá. Mason fue un precursor del concepto de noticing y hablaba que cuando el profesor reconoce algo digno de mención es cuando está identificando. ¿Qué es eso digno de mención? Puede ser un error de los estudiantes, puede ser una respuesta frecuente, puede ser un tipo de razonamiento, pero algo digno de mención que le ocurrió al estudiante. Y luego lo interpretamos, reconocemos ese error y bueno, ¿qué pasa con ese error? ¿Por qué se da ese error? ¿No? Y ahí los niveles más altos de noticing es cuando soy capaz de usar alguna teoría, algún conocimiento que yo tenga sobre educación matemática para poder interpretar y explicar las causas de ese error. Y eso luego me permite tomar decisiones. También la idea de monitorear hay que, en estos acompañamientos, es importante generar un conflicto en los profesores. Eso significa que haya un desafío en ellos. Por tanto, los casos que uno pone a los profesores son casos que los va a desafiar, cosas que más que aprender algo, tengan que reconceptualizar su concepto. En el caso de argumentación, todos los profesores de matemáticas tienen una noción de argumentar, pero esa noción muchas veces está asociada a un proceso de prueba o a demostrar, ¿no? Por tanto, lo que uno cree que es argumentar cuando un estudiante es capaz de justificar formalmente sus ideas. Pero hay una visión de argumentación más amplia, que tiene que ver con intentar persuadir al otro sobre una idea, intentar convencerlo. Es un intento. Por tanto, ese intento puede tener unos principios formales matemáticos, puede tener propiedades, puede usar teoremas, puede usar ideas formales, pero es distinto a un proceso de prueba. Entonces, esta mirada más amplia de argumentación logramos trabajar con los profesores, o un profesor líder lo trabaja, desafiando al profesor a través de casos, en que les pone un caso y les pregunta, bueno, ¿qué ves aquí? ¿Ves argumentar? ¿Ves otra cosa? ¿Por qué? Entonces, ahí es importante estos estudios de casos que son pensados para generar este conflicto, ¿ya? Como pueden ver ahí. La retroalimentación, ¿ya? Tiene que ver con, ahí dice, está en portugués, ¿no? En inglés se habla mucho de usar la palabra de eliciting o elicitar. Elicitar o eliciting las ideas de los profesores. En vez de evaluar sus prácticas, en vez de decirles, oye, tú haces esto o haces esto otro, es levantar la voz de los docentes. Y eso también es una práctica asociada a retroalimentar. ¿Ya? Y por supuesto eso a través de análisis de evidencias del aula matemática. No solo de creencias, no de creencias, sino de evidencias. Y finalmente practicar el modelo tiene que ver con una práctica asociada a análisis de video, que luego vamos a especificar. Entonces ahora vamos a estudiar una de las experiencias de formación de profesores. Vamos a ver dos, ¿ya? Una que fue hace mucho tiempo y luego una reciente. En esta experiencia, ¿ya? En Chile existen distintas, y como en muchas partes del mundo existe la educación pública, la subvencionada, ¿cierto? Está la pública, ahí, la pública, que es gratuita, luego la subvencionada que pagan algo los padres, y luego la particular que pagan mucho más, ¿ya? Y en la subvencionada y en la
particular, que pagan mucho, existen redes de establecimientos. Esta red es una red subvencionada, ¿ya? Que son 11 establecimientos de una misma fundación. O sea, son varios colegios. O sea, tienen un mismo modelo pedagógico y tienen una misma organización. Y lo que hicimos fue formar a 27 profesores líderes en matemáticas. Es decir, era uno de primaria y uno de básica por colegio, más o menos. A veces venían 2 o 3 de cada colegio. 2 o 3. Transformamos al 100% de estos profesores líderes que ya existían, de matemáticas, quienes estaban encargados de monitorear y supervisar a los profesores de matemáticas. Ahí está la cantidad de profesores que impactaba esto, 834, y la cantidad de alumnos totales, ¿ya? Entonces, tuvimos 8 meses formando a estos profesores líderes. ¿En qué los formábamos? Bueno, en 2 temas. En argumentación en la clase de matemáticas y en nuestro modelo de formación, mejoramiento de la experiencia docente, que es este modelo que les mostraba de 4 etapas, con un fuerte trabajo con los videos. ¿Y qué competencias de acompañamiento trabajamos, ¿no? Aquí empezamos a trabajarlas y en la parte de monitorear, muy importante, analizar tareas profesionales, ¿ya? Analizar tareas profesionales. ¿Qué es una tarea profesional? Acá hay un ejemplo que hemos usado muchas veces con profesores, ¿ya? Esta es la primera sesión del tema de argumentación en la clase de matemáticas. Nosotros no les pasamos un texto de argumentación, tampoco le hacemos leer paper al inicio, o sea, tampoco le preguntamos qué opinan de la argumentación, qué es para ellos, sino que comenzamos la sesión y le ponemos un video. En este caso son 3 videos, 3 situaciones de enseñanza, ¿ya? De distintos cursos. Y en cada situación ellos tienen que identificar si ellos ven una explicación o una argumentación. Y nos preguntan, bueno, pero ¿qué es, no? Ustedes bajo su experiencia, bajo su visión, bajo su mirada profesional, es decir, bajo su noticing, ellos deben identificar si ven o no explicación o argumentación. Y con todos estos videos van apareciendo los conflictos en ellos. ¿Qué significa explicar? ¿Qué significa argumentar? Las distintas visiones. Y ahí recién, después de eso, entra un apunte, un texto en que se explica la diferencia entre argumentar y explicar. Entonces es muy importante la competencia de monitorear del profesor líder, porque ese trabajo de generar un conflicto en los profesores hay que hacerlo a través de la elicitación de ideas. La retroalimentación. Es muy común que en la retroalimentación un profesor líder, ya sea en formación inicial o formación permanente, va a mirar a un profesor y le dice los aspectos positivos o negativos de su práctica, ¿no? Oh, esto lo hiciste muy bien. En cambio, esto hay que mejorarlo, ¿no? Y aplican una rúbrica o un instrumento de observación. Versus, más que indicar los aspectos de positivos o negativos, es hacer preguntas, es decir, que el profesor líder haga preguntas al docente para que el profesor docente, se dé cuenta de los aspectos de su práctica. Él mismo o ella misma. No es que venga alguien y me diga esto está bien o esto está mal, sino que él mismo se dé cuenta, ¿ya? Y eso a través de análisis de evidencias en la sala. Este es otro ejemplo de tarea profesional. Ahí, como pueden ver, hay una serie de acciones docentes para promover la argumentación.
Entonces, muy importante esto de elicitar o despertar las ideas de los profesores, ¿no? Por medio de evidencias. Y la última práctica, la de modelar la práctica, esto es mucho menor a las anteriores de monitorear o dar feedback. Esto se ha estudiado menos, ¿ya? Y tradicionalmente una manera de modelar la práctica era que el profesor líder fuera al aula, le pidiera unos minutos o parte de su clase al profesor y le mostraba algo. Y el profesor miraba directamente, ah, mira, ¿qué es lo que está haciendo él o ella con mis estudiantes? ¿Ya? El estudio de clases de Japón usa esa práctica. Muestran, ¿cierto?, un profesor en un anfiteatro con muchos estudiantes y están muchos profesores mirando eso, ¿no? Como las operaciones de los médicos también, que están operando y los demás están viendo, ¿no? Entonces, están modelando algo. Entonces, esto antiguamente era más fuerte, pero hoy en día contamos con el video. Entonces, el video que se graba una clase es también una manera de modelar la práctica, como yo puedo ver lo que está haciendo un profesor con los estudiantes. Entonces, es lo que hacemos nosotros a través de videos, es que nuestro modelo formativo es que trabaja esta competencia de acompañamiento. Y para eso tenemos una plataforma, está la plataforma, una versión anterior, es que fíjense que estamos dejando, fíjense que hay unas sesiones en la sesión 1, como pueden ver, y la 4 ya están armadas, hay unos videos que están usados. En cambio, la sesión 5 es editable, se espera que el profesor líder grabe una clase y la edite y la use en el proceso formativo que está haciendo con sus profesores. Por eso es una sesión editable. ¿Mm? En esta experiencia nos dimos cuenta que hubo una sesión final que se vio todo el trabajo que habían hecho, todos esos meses de trabajo, ¿eh? Y recuerdo que vi una profesora por video hablando de la argumentación, luego vi su clase, ya no la conocía, y veía cómo ella estaba trabajando la argumentación muy bien con sus estudiantes, tratando que sus estudiantes pusieran dos puntos de vista, que uno intentara convencer a otro, ¿no? Y esa profesora yo no la conocía y había sido acompañada por una de las profesoras líderes que había trabajado conmigo, con nosotros. Entonces, ahí vimos cómo se podía transferir este conocimiento pedagógico del contenido, en que nosotros trabajamos con la profesora líder y ella también lo trabajó con su profesora. O sea, el trabajo de escala era muy, muy significativo. Bien, ahora voy a mostrar la segunda experiencia y final, ¿ya? Que es esta es la reciente, la que estamos haciendo ahora en este proyecto. ¿Eh? Ahí pueden ver una fotografía de varios de los profesores líderes que estamos trabajando. ¿Mm? Para ellos, ahí pueden ver las mismas etapas que les mostré anteriormente. Comenzamos con ellos el año pasado, en julio del 2023, y como pueden ver, los colores son los temas formación. Partimos con argumentar y modelar, ¿ya? Fuertemente, luego nos hicimos noticing, ¿ya? Y luego terminamos en noviembre con las competencias de acompañamiento. Y luego este año, desde marzo hasta junio, fuimos trabajando también estos temas. Pero fíjense en que la franja roja, abajo, la franja roja, es cuando los profesores líderes o líder intermedio ya está formando a los docentes. O sea, es importante precisar que nosotros con los profesores líderes el año pasado nos juntamos una vez a la semana, todos los miércoles online por la tarde. O sea, hoy mismo ya habíamos terminado, pero nos juntamos en la tarde, todos los miércoles. En cambio, este año nos juntamos cada 15 días, porque el miércoles por medio
ellos se juntaban con sus profesores. En Chile, los miércoles es el día más libre de los profesores. Por la tarde tienen trabajos dentro de su escuela o pueden ir a experiencias formativas. Entonces aprovechamos ese día para poder trabajar con los profesores. Esta es la nueva plataforma, ¿ya? Que están ahora hoy en día trabajando, y que los profesores líderes tienen acceso, donde están todos los recursos, los videos, las sesiones, y ellos van armando las sesiones con sus profesores. Todos pueden entrar a esta plataforma. Y este tiene que ver con el estudio para evaluar el modelo de formación de profesores líderes, el modelo de acompañamiento docente colaborativo. Hay una serie de instrumentos que no sé si voy a precisar ahora, solamente voy a destacar que esto es un proceso largo. Fíjense que estamos ahora en 2024 y los profesores líderes acompañan a sus profesores por 2 años, exactamente por 2 años. Del 2024 y 2025. O sea, es un proceso largo de acompañamiento. Y dentro del estudio estamos además trabajando con, finalmente son 6 profesores líderes, 6. En total hay 30 profesores que están siendo acompañados, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a hacer en el estudio es hacer 4 mediciones del noticing de los profesores, de los docentes, antes de haber comenzado la formación, y ahora 3 más. Queremos ver cómo se está desarrollando el noticing en los profesores. Eso es nuestro estudio. Además, estamos haciendo unos estudios de casos y entrevistas para ver cómo funciona el acompañamiento entre el profesor líder con su grupo. Y esto es la evaluación del modelo formativo. Tiene el instrumento más importante son los instrumentos de noticing, ¿ya? Sobre argumentación y noticing de modelación. Fíjense que se aplican los mismos al principio como al final, ¿ya? Estos instrumentos se están aplicando tanto a los profesores como también a los profesores líderes. Queremos ver también su noticing. Este instrumento hemos tenido que crearlo. Existen varios instrumentos de noticing, pero no con foco en argumentación, tampoco con foco en moderación. Hay otras personas, otros grupos que también están haciendo instrumentos similares, pero nosotros tuvimos que crearlo porque con el marco teórico que trabajamos no existía. Entonces eso es un resultado que ya tenemos en la investigación, esos instrumentos, y actualmente tenemos codificadores, personas que están analizando las grabaciones de los docentes y están caracterizando su noticia. Y también tenemos todos los estudios de casos que estamos haciendo y entrevistas a estas 6 parejas. Ya, lo que les voy a mostrar ahora, ¿ya?, es un foco de cómo es el noticing de los profesores líderes, ¿ya? El año pasado estuvieron 14 sesiones de trabajo con nosotros, vale, prácticamente todos los miércoles, y en la 11ª sesión, ¿ya?, tuvimos una sesión de noticing en argumentación. Noticing en argumentación. Ahí había una situación de enseñanza, una situación que trabajamos mucho tiempo atrás, y nosotros vemos cómo los estudiantes tienen un error, ¿ya?, a la hora de calcular el problema que está ahí. Un número y su inverso aditivo distan en la recta numérica 12 unidades. ¿Qué números son? La respuesta que esperaba la profesora era que dijeran menos 6 y 6, que dista 12. Pero gran parte de los estudiantes responden menos 12 y 12. Menos 12 y 12. Así que no podían, era un error que estaban cometiendo los estudiantes. Y la profesora se pasa gran parte de la clase para reconocer ese error, de dónde venía y cómo hacerse cargo de ese error. Además, en esta clase se ve que hay una situación argumentativa. Esta situación la publicamos en Bolema el año 2016, ya hace bastante tiempo. En Bolema es una de las primeras publicaciones
que pudimos hacer sobre cómo un profesor promueve la argumentación en la clase de matemáticas. Entonces, habían dos grupos de trabajo de profesores líderes, el grupo A y el grupo B. Y esas son las preguntas, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí. Hay dos preguntas. Yo en mi diapositiva creo que alcanzo a ver una, pero debería haber dos. No sé cuántas alcanzan a ver. A ver. No sé si lo puedo pequeñizar un poco, a ver. Bueno, estoy viendo si lo puedo ajustar. Pero las dos preguntas son, ¿qué es lo que identifican ustedes para promover una discusión? ¿Y por qué interpretas eso, ¿no? Que son las dos preguntas asociadas a noticing. Identificar y interpretar. Esto es nuestro marco teórico asociado a orquestación argumentativa. ¿Ya? Esto también lo publicamos en el año 2021, y son acciones docentes para promover la argumentación. Todas estas acciones nosotros las hemos estudiado previamente, hemos visto cómo cuando el profesor hace esto es capaz de desencadenar o promover con más fuerza la argumentación en clases. Y eso lo hemos llamado orquestación argumentativa. Entonces, lo que nosotros hicimos a partir de este marco es generar un instrumento de noticing sobre orquestación argumentativa. Esto lo hicimos pensando en este estudio que estoy mostrando ahora, ¿ya? Y hay un instrumento muy conocido de noticing, ¿ya? Que hay una autora que se llama Van Es, el año 2011. Ella lo publicó, que han usado en muchos estudios, muchos autores en muchas partes del mundo, que pone la atención en el razonamiento de los estudiantes. El nivel base o más bajo de noticing es cuando el profesor presta atención al ambiente, ¿no? Y evalúa al profesor, a la pedagogía del maestro, ¿no? Y interpreta de forma general. En cambio, los niveles más altos es cuando es capaz de prestar atención en el razonamiento de estudiantes y explica su efecto y toma decisiones. Nosotros modificamos ese instrumento y elaboramos ¿ya? En que pone el foco en la argumentación orquestativa del profesor. Y también es capaz de explicar el efecto que tiene en los estudiantes. Y también a nivel 4, que se llama extendido, es cuando hace conexiones con algún marco de enseñanza o aprendizaje. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Vimos que los profesores líderes, ¿ya? Ellos llegaron a altos niveles de noticing en orquestación argumentativa. Y ahí hay algunos ejemplos que tienen que ver cuando analizaban el video y se les preguntaba por un evento crítico de que por qué el profesor no valida, la profesora de la situación de enseñanza que ven, ella no está evaluando, ¿ya? Y lo que hace es, ella deja que los estudiantes comenten, y en vez de decir está correcto o incorrecto, la profesora no valida. Entonces, como pueden ver ahí lo pueden ver, lo pueden leer si quieren, y lo que pueden ver, lo que pueden ver es una identificación de Arturo y una interpretación de Francisco, ¿no? Ahí pueden ver en verde que el Arturo conecta con el marco de argumentación, ya que ven por qué ella no está evaluando y se fijan también lo que dice es que ella no evalúa porque quiere que los estudiantes se convenzan unos a otros. Son capaces de conectar con el marco de orquestación argumentativa. Bien, ya como conclusiones finales, en este estudio lo que estamos diciendo es que los grupos están en niveles altos y esto, curiosamente, es muy distinto a lo que plantea la literatura. De hecho, en países como Estados Unidos hay una tradición de profesores líderes y hay un estudio del 2021 de Amador
que señala que profesores que hacen coaching, es decir, acompañan a profesores al aplicar el instrumento de noticing, ellos reportan niveles bajos de noticing. Algo que quizá no era esperable, ¿no? Es decir, un profesor que acompaña no necesariamente tiene un alto nivel de noticing. En cambio, los profesores que están trabajando con nosotros en orquestación argumentativa sí fueron capaces de mostrar niveles altos. Entonces, estos resultados nos dan pie para ver que ellos sí tienen ciertas competencias y habilidades para poder acompañar a sus profesores. Ahí les dejo algunas reflexiones de nuestros profesores líderes, ¿ya? Ante la pregunta, ¿cómo se sienten con su rol de profesor líder? Y ahí ellos señalan cómo ha sido para ellos. Muchos profesores, por ejemplo, Carla, que está ahí, Carla San Martín, ella tiene muchas horas de clases, muchas horas. Y aún así, ella está haciendo este rol y además está estudiando un máster, ¿eh? Como aquí muchos de ustedes. Pero ella no siente que tiene más carga por estar trabajando con profesores. Lo que sí le han bajado un poquito sus horas de docencia. Alcanzó a hacer eso, bajar un poco sus horas de docencia, muy poco, para poder trabajar con sus colegas. Entonces, y todos estos profesores que están aquí son profesores que están muy comprometidos con eso, ¿no? Que no sienten que necesitan más tiempo para trabajar. Hay otros preguntándoles por cuál es el papel del profesor en la sala de clases. Si es compatible ser profesor de aula y acompañar. Entonces ellos dicen que sí, efectivamente es compatible. Bien, muchas gracias. Creo que aquí ya estamos, entonces podemos dar paso a las precisiones y preguntas. Cierto. Muchas gracias, profesor Horacio, por la presentación. Y bueno, mientras los alumnos se organizan para hacer sus preguntas, inclusive también los colegas que están asistiendo, me gustaría hacerle una pregunta específicamente al respecto del término noticing. Cuando yo recibí la invitación para mediar su palestra, me llamó la atención porque en el título era el único término que estaba en inglés, ¿no? Y particularmente yo no lo conocía, entonces tuve que ir a buscar en algunas referencias cuál que sería el significado de ese noticing, principalmente considerando que usted lo utiliza como un concepto, ¿no? Y yo encontré en algunos escritos aquí en portugués que el término noticing también no es traducido, se mantiene en inglés, ¿no? Porque creo que debe ser algún tipo de concepto que así como otros que vienen de la filosofía, que vienen de la historia, ese aquí parece que viene de la administración, de la economía, no sé. Entonces ya comienza ahí mi pregunta para decirle de dónde la educación toma ese concepto de noticing. La segunda cuestión es que el término noticing siempre está acuñado al adjetivo profesional, o sea, siempre se habla en noticing profesional. ¿Y qué cosas se entienden por noticing? Bueno, primero, un procedimiento que el profesor tiene que primero, por ejemplo, especificar la interrelación entre las capacidades, ¿no?, que él tiene a fin de reconocer e interpretar eventos de sala de clases, de sala de aula, ¿no? Entender por qué esos eventos ocurren y construir posibilidades de líder con esos eventos, de modo a tomar decisiones sobre cómo actuar con base, ¿no? Actuar, agir, que decimos en portugués, con base en sus conocimientos profesionales. Entonces, el noticing es un concepto que envuelve, ¿no?, la cuestión no apenas de observar, más observar profesionalmente en el sentido de reconocer los eventos de clase y principalmente al final tomar una decisión, ¿no? Entonces, así yo pensé, y viendo la literatura que se ha producido también, y que ya vi también en sus slides, cuando se habla de noticing, las cuestiones vienen junto con, por ejemplo, IP, identidad profesional, PM, profesores que enseñan matemática, COPS, comunidades de prácticas, y también tienen el término lideranza, retroalimentación, en fin. Entonces, me parece que es un concepto que viene dentro de una línea de lo que sería, como usted dijo algunas veces, el coaching, más que refuerza mucho esa cuestión del emprendedorismo,
pedagógico, ¿no?, en el campo de la educación en su caso particular en las cuestiones de modelaje, ¿no?, y argumentación matemáticas. Le pregunto así, usted tiene trabajado con en esa investigación, ¿considera así efectivamente productivo para todo tipo de escuela? Un ejemplo que quería colocar una situación. Esa propuesta del noticing profesional, por ejemplo, funcionaría o funciona en una escuela mapuche, por ejemplo, ahí en el interior de Chile. Esa es mi cuestión. Entonces le pediría que por favor de repente esclarezca mejor esa cuestión del noticing profesional como concepto, si es eso mismo que yo le he dicho, y después si esa propuesta que parece que carga mucha cosa dentro de lo que a veces aquí en Brasil criticamos sobre el efecto del emprendedorismo, el neoliberalismo en educación, se aplicaría o podría mover o traer efectos positivos, por ejemplo, para escuelas tan diversificadas como tenemos aquí en Brasil, como también hay en Chile, como serían, por ejemplo, las escuelas mapuches. Bien, muchas gracias por la pregunta, Samuel, muy contextualizada. Sí, quizás fue un poco rápido con el concepto y es muy importante precisar noticing y voy a partir desde arriba, ¿ya? Em, Noticing es un nuevo marco asociado a la reflexión docente. Había un autor, años 80, que era John, que hablaba de la reflexión del profesor, ¿no?, en la práctica y desde la práctica. Y ha habido muchos estudios en educación matemática sobre la reflexión del profesor y en otras áreas también. Pero esos estudios también han mostrado menos avance ahora, ¿no? Es decir, no porque un profesor reflexione mucho y tenga un empoderamiento y unos conocimientos muy buenos, no necesariamente ese profesor está logrando las prácticas docentes que se buscan. Luego, hay varios marcos teóricos del conocimiento profesional del profesor, ¿ya? En educación matemática, uno muy importante es el de Boll, ¿ya?, que viene de Schulman, del MKT, traducido es conocimiento matemático para enseñar. Es un óvalo que habla del conocimiento especializado, ¿ya? También hay otro marco de Tim Rowland en Inglaterra sobre el Knowledge Quarter, o el cuarteto del conocimiento, donde una de sus dimensiones es la contingencia, ¿ya? Es decir, que todos los conocimientos del profesor son para resolver situaciones contingentes. Y así podemos ir viendo distintos modelos de conocimiento profesional, conocimiento, ¿ya? De hecho, la prueba TEDS, que no sé si se aplicó en Brasil en 2014, TEDS Matemáticas, se aplicó en Chile, se aplicó en muchos países, yo creo que quizás en Brasil se aplicó, TEDS Matemáticas, demostró competencias del profesor de matemáticas. Y esa prueba abarcaba dos dimensiones: el conocimiento matemático para enseñar y noticing. Voy a hacer la diferencia. Cuando le preguntas a un profesor, le pones una situación escrita o una clase y le preguntas, identifícame los errores que están allí, qué errores frecuentes pueden haber en un sistema de ecuaciones, ese conocimiento del profesor es el conocimiento matemático para enseñar, porque le estás preguntando directamente por identifique los errores que pueden haber en un sistema de ecuaciones y puedes preguntarle y dime las causas de ese error, a qué se deben esos errores frecuentes. Y tiene que ser capaz de usar alguna teoría didáctica para explicar esas causas de error. Eso es conocimiento matemático para enseñar. El noticing, en cambio, es tú le pongas una situación de clase en que haya sistema de ecuaciones donde pueda haber errores y tú solamente le preguntas al profesor, identifica lo que ves ahí.
identifica la situación. Y ese profesor debe ser capaz de reconocer un evento digno de mención o evento crítico, que hoy en día se está llamando. Evento digno de mención, como así lo acuñó Mason el año 2002. Evento digno de mención. Y debe ser capaz de, aquí el estudiante está cometiendo tal error y esto puede ser debido a, entonces esto ahí está interpretando. Entonces el noticing tiene dos grandes habilidades, que es identificar un evento crítico e interpretar. Y otros marcos hablan de también tomar decisiones, ser capaz de tomar decisiones. Los marcos de reflexión docente también hablan de tomar decisiones. La gran diferencia está que en el marco de noticing, que también se puede traducir como notar algo, observar algo, notar, observar, en castellano se llama mirada profesional. Mirada profesional. Y voy a dar el siguiente ejemplo, para que quede más claro aún. Si cada uno de nosotros se puede estar haciendo una casa, ¿no? O arreglando una casa. Va a ver la casa nueva y puede tener una mirada muy ingenua, ¿no? Una mirada como ciudadano. Ve si está bonita, que no haya quiebres, que no haya algo muy raro, pero uno no tiene una mirada profesional. Entonces, le pide a un amigo, un arquitecto, un constructor, le pide y le dice, revisa la casa. Y ese constructor le dice, mira, tienes que fijarte en esto, esto, otro, y ese constructor ve cosas que tú no ves. Es lo mismo con un profesor. Un profesor debe ver cosas en el aula que una persona que no es profesor no necesariamente ve. Entonces, esa es la mirada profesional. Y por eso es una competencia profesional. Es la competencia que también mide TEDS-M. Mide el conocimiento matemático para enseñar y la competencia profesional de noticing. Y eso en términos de un desarrollo profesional docente, que es la segunda pregunta que me hacía Samuel, cada vez hay más programas de desarrollo profesional que están trabajando esta mirada profesional, que lo que se preocupa con ese programa no es darle más contenidos matemáticos a los profesores, ni tampoco darle más didáctica a los profesores de matemática. Es reforzar, es desarrollar la mirada profesional, el noticing, y eso usando conocimientos desde educación matemática o didáctica matemática. Está al servicio de poder analizar el aula y poder tomar decisiones. Por eso, los programas de desarrollo profesional basados en el noticing son programas muy profesionales, que hoy en día se están aplicando en muchas áreas. Matemáticas fue precursora, es decir, fue las primeras áreas que se empezó a trabajar fuertemente el noticing. Pero hoy en día tiene ciencias, el lenguaje, muchas áreas disciplinares que hay programas de noticing porque se han dado cuenta del poder que tiene analizar situaciones de aula reales en base a evidencia. Ok, professor, muitas graças, muito obrigado por seu esclarecimento. Creo que quedou mais evidente que significa el noticing. Esse mirar aqui em português traduzimos como olhar. O olhar que é aquela coisa mais detalhada, mais pontual, né, mais dirigida, né, atenta, vamos dizer assim, não? Eu queria aproveitar de retomar a pergunta que eu lhe havia feito, se, por exemplo, há escolas mapuches ou professores de escolas mapuches que participam desse contexto, juntando com a questão do aluno Manuel Rodrigues, que ele pergunta se o projeto de formação de professores que foi apresentado em esse instante, em essa apresentação, se ele é desenvolvido em concomitância ou com apoio de las secretarías de educación de las municipalidades o de las provincias de Chile,
¿Hay algún incentivo para esas redes de ensino o de alguna manera es solamente iniciativa de los profesores que se envuelven en el proyecto? Samuel, ¿me permiten un minuto? Vuelvo enseguida, que tengo que resolver un problema técnico y vuelvo enseguida. Ok, ok. Un minuto. Bien. Eh, es muy interesante la pregunta que hace Samuel, ¿ya? Porque es muy difícil contar con contextos para poder hacer esto, ¿ya? En Chile hace muy poco cambió la ley de cómo se reúnen las escuelas, ¿ya? Antes las escuelas dependían de municipios, ¿ya? Y esos municipios eran más pequeños, entonces eran 4, 5 u 8 escuelas públicas de un municipio. Nosotros hace 5 años cambiamos la ley y ahora son red de municipios, ¿ya? Y esas red de municipios llegan a tener hasta 50 escuelas. Entonces, con 50 escuelas, eres capaz de tú generar redes de profesores por disciplina que puedan acompañar no solo a profesores de tu escuela, sino también de otras. Cosa muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, en este sentido, tenemos ciertas condiciones para hacerlo, pero aún estamos lejos de que aún realmente se pueda hacer. En países como Estados Unidos, están los distritos, esta figura del profesor líder está en algunos estados, ¿ya? Pero funciona muy en virtud de proyectos propios, ¿ya? De la escuela y con proyectos con las universidades. Entonces, no es una política a nivel nacional, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora también depende de los proyectos de investigación. Nosotros por este proyecto es que contamos con esta red de profesores, ¿ya? Pero es algo que todavía hay que mejorar esas condiciones públicas para que un profesor de escuela sí pueda tener horas para poder acompañar a otros. Ok, profesor, gracias. Essa pergunta vino del alumno Emanuel. Não sei se Emanuel está satisfeito com a resposta. Gostaria de agregar alguma coisa, mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Voy a agregar algo a lo que, Pois não, a lo professor. que pregunta Manuel. Uhum. En Chile hace un tiempo atrás hubo una iniciativa de crear mentores. Lo mostré ahí, ¿eh? Sim. Mentores. Entonces, el programa del Estado daba un curso para que profesores se convirtieran en mentores, ¿ya? Pero era un programa totalmente pedagógico, sin un foco disciplinar. Y ese programa que se formaron muchos mentores para que acompañaran uno a uno a profesores, realmente tuvo poco impacto porque no logró realmente implementarse como se esperaba. Se formaron 1000 mentores y actualmente deben haber 100 parejas o menos, o 50 mentorías que funcionan realmente. O sea, no funcionó. Certo. Mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal. Temos mais alguns minutos.
O professor Maurício está digitando. Vamos esperar a pergunta que venha. Mauricio tiene una pregunta también, ¿no? Eu não sei, eles estão escrevendo. Acho que eles não estão querendo. Em atividades interdisciplinares, como funciona esse modelo? O Alexandre Fração pergunta: em atividades de cunho interdisciplinar, se esse modelo funciona, como que funciona esse modelo que foi apresentado aqui? Há alguma evidência sobre a proposta do modelo em caráter interdisciplinar? Interdisciplinar, no. Uhum. Pero estamos con el modelo solo se ha usado en matemáticas. Tenemos evidencia de prácticas de profesores cómo han cambiado y han mejorado ya para promover competencias matemáticas. Pero queremos en el futuro usarlo también en otras disciplinas. ¿Ya? Para eso hemos estado postulando a proyectos de transferencia, no más que de investigación, de transferencia, para poder empaquetar el modelo y poder transferirlo a otras áreas a otras áreas. Y en particular también nos interesa en contextos interdisciplinares. Pero lo importante es que siempre haya una o varias disciplinas que se ponen en juego. Es decir, que el contenido, el recurso disciplinar, el que sea parte de ese noticing docente. Independiente si es, por ejemplo, una disciplina próxima de las ciencias exactas o naturales. Por ejemplo, generalmente física, matemática y química, ¿no? O puede ser también matemática, historia, lengua española. Podría ser cualquiera, me atrevo a decir que donde justamente más se ha desarrollado es en matemáticas y en ciencias. ¿Y por qué? Me atrevería a decir porque son áreas abstractas en que, en que el reconocimiento del razonamiento de los estudiantes requiere una profundidad en cuanto a entender los modelos cognitivos y sociales de los estudiantes, ¿no? Otras áreas no me quiero entrar, pero funcionan distinto. Funciona distinto y me imagino que hay otras maneras de entender los razonamientos, pero en matemáticas y ciencias, este enfoque de noticing sabemos que está funcionando bastante bien. Cierto, profesor. Mauricio pregunta si la cuestión levantada sobre la mirada profesional está de acuerdo con el trabajo de Salvador Linares de España. Sí, viene él, Salvador Linares es quien acuñó en castellano ese término, pero debo decir que Salvador lo ha trabajado en dos contextos, más que nada, en formación inicial de profesores, y con trabajos escritos, es decir, con situaciones escritas. Nosotros, en cambio, igual que muchos investigadores en Estados Unidos, lo estamos trabajando en formación continua y con videos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra questão para propor para o professor Horácio? Bom, eu acho que nós concluímos com as questões. Professor Horácio, se tiver alguma uma coisa mais a agregar a sua apresentação, complementar alguma coisa, creo que después de eso entonces encerramos por aquí. No sé si hay más alguna cosa que quiera decirnos. Sí, yo creo, hoy día hay un congreso en Chile estos días, un congreso de muchas áreas, ¿ya? De educación, y siempre está el tema de las políticas públicas, que se toman decisiones desde grandes, desde la accountability y desde grandes perspectivas, ¿no? Veo que es muy importante que desde nuestra área,
que hacemos estudios a veces más pequeños, más locales, pero que somos capaces de estudiar de forma más comprensiva lo que está ocurriendo, que aprovechar estos resultados para poder impactar en la política pública. Uno de mis propósitos como educador de las matemáticas es que en unos años más, 5 años más, 10 años más, no sé cuándo, a través de evidencia de la investigación, logremos que el profesor de matemáticas y de otras áreas se le reduzcan las horas de docencia directa y también pueda tener horas para hacer acompañamiento, porque estamos convencidos que es una manera de mejorar la profesión docente. Entonces, la investigación es muy importante para lograr esos pequeños, grandes cambios. Ok, muchísimas gracias, profesor Horacio, ¿no? Quiero agradecerle una vez más por su presentación. Me despido y agradezco en nombre de los alumnos y de los presentes, ¿no? Por tan elocuente presentación y paso la palabra entonces al coordinador del curso, Mauricio, para hacer las honras de encerramiento. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Horacio, amigo, por su maravillosa charla. Mucho gusto tenerlo acá con nosotros. Tenemos sí que ampliar nuestra articulación de nuestras producciones académicas, siempre. Mucho gusto. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y por estar presente aquí en su programa. Que esté muy bien. Adiós. Adiós.